Hoy vamos a hablar de las terapias de la conducta. Todas las terapias que consideramos hasta aquí suponen que, por lo menos en el caso de las personas no psicópatas, los problemas se atenúan a medida que aumenta la autoconciencia. El psicoanalista supone que los problemas disminuyen a medida que se toma conciencia y un conocimiento más adecuado de las tensiones o problemas no resueltos. Lo mismo puede decirse del terapeuta humanista, que considera que la gente se relaciona con sus sentimientos. Aunque los terapeutas de la conducta dudan de que el conocimiento del yo sea clave, suponen que las conductas problema son justamente los problemas. Por ejemplo, uno puede cobrar conciencia por la cual se muestra muy ansioso frente a un examen. Y aún así, estar nervioso, sentirse nervioso igual. En lugar de intentar aliviar esa conducta inquietante, resolviendo un supuesto problema profundo, la terapia de la conducta aplica principios de aprendizaje bien definidos para eliminar el comportamiento indeseado. Para tratar las fobias o las disfunciones sexuales, los terapeutas de la conducta no profundizan mucho buscando las causas internas, sino más bien tratan de reemplazar los pensamientos problemáticos y las formas de conducta que implican inadaptación por modos de pensamiento y comportamiento más constructivos. Hablemos un poco sobre el condicionamiento clásico. Tal y como lo mostró Pavlov, entre muchos otros, aprendemos distintos tipos de conducta y distintas emociones a través del condicionamiento clásico. Por ejemplo, podemos tomar de referencia al temor claustrofóbico de entrar a un ascensor, una respuesta aprendida ante el estímulo de encontrarse en un espacio cerrado. Y así como aprendemos a reaccionar a diversas situaciones, también podemos darle vuelta por completo a todos nuestros temores y fobias. Y es en este punto que entra el contracondicionamiento, que es la eliminación de una respuesta indeseada por una que sea mucho más apropiada. La forma para poner en práctica esta técnica es someter de alguna forma a la persona a ese temor o fobia que siente en repetidas ocasiones y afrontar esa situación con una actitud distinta en este caso. Por ejemplo, retomando el caso del ascensor, repitiendo esta acción en varias oportunidades y tratando de ejercer una respuesta relajada al espacio cerrado, es posible que el miedo o la fobia se vea desplazada en este tipo de situaciones. Y esto ocurre porque nuestro aprendizaje se da en gran parte por repetición e imitación, y también influye mucho la frecuencia con la que se realicen ciertos actos o en la que se esté presente en determinadas situaciones. Y dando un último ejemplo, en este caso de la frecuencia, un policía, por ejemplo, tiene contacto constante con armas, es algo natural para él. Por otra parte, el común ciudadano civil, por así decirlo, que no está acostumbrado a ver ni tener entre sus manos una, posiblemente se vea en un mayor estado de alarma al encontrarse con un arma de fuego. A esto me refiero con que también depende mucho la frecuencia con la que se esté involucrado en determinadas situaciones. Sin embargo, tal y como se expuso, hay formas de desaprender todos estos tipos de temores y fobias, por lo tanto se vienen haciendo estudios desde hace muchísimos años y se ha comprobado su efectividad a lo largo de todo el desarrollo de cada uno de ellos. Por consiguiente, si uno puede relajarse repetidas veces cuando afronta estímulos que provocan ansiedad, podrá eliminar gradualmente este sentimiento. El secreto consiste en proceder de la siguiente manera. Veremos cómo puede funcionar este método con una fobia común. Imaginemos que a alguien le da miedo a hablar en público. El terapeuta de la conducta va a comenzar pidiendo colaboración para organizar una jerarquía de situaciones en que la posibilidad de hablar desencadene sentimientos de ansiedad. La jerarquía de ansiedad puede formar una gama desde las situaciones que provocan ansiedad benigna, por ejemplo, hablar ante un pequeño grupo de amigos, a las situaciones capaces de provocar pánico, por ejemplo, tener que dirigir la palabra a un público numeroso. Después el terapeuta va a señalar que el individuo se relaje. Uno aprende a relajar un grupo de músculos tras otro hasta que alcanza un estado somnoliento de relajación y comodidad total. Después el terapeuta le va a pedir al sujeto que mantenga los ojos cerrados y que imagine una situación que provoque una ansiedad ligera. Como por ejemplo, estar bebiendo un café con un grupo de amigos y pensando si va a hablar o no. Si el hecho mismo de imaginar la escena determina que el sujeto experimenta cierta ansiedad,
esto se va a señalar elevando el dedo. Y el terapeuta va a ordenar que el sujeto anule la imagen mental y retome la relajación profunda. Esta escena imaginada se une repetidas veces a la relajación hasta que uno ya no experimenta ningún sentimiento de ansiedad mientras lo imagina. El terapeuta va a avanzar la jerarquía de ansiedad con esta técnica de relajación progresiva, utilizando el estado de relajación para desensibilizar al individuo frente a cada situación imaginada. Después de varias sesiones de terapia, el sujeto practica las conductas imaginadas en situaciones reales, comenzando por tareas relativamente fáciles y pasando a otras más cargadas de ansiedad. Les voy a hablar sobre el condicionamiento aversivo dentro de la línea del conductismo. Esto se aplica con el fin de influir en un paciente cambiando su conducta, cambiando una conducta negativa mediante la aplicación de un estímulo aversivo. Es cambiar el comportamiento del paciente mediante una sanción o mediante un castigo. Para esto se tiene que identificar cuál es esa sanción específica y lo suficientemente fuerte y desagradable que tenga que hacer que el paciente deje de hacer algo. En general se aplica en pacientes alcohólicos o en adultos con problemas hacia la infatuación de los niños o pedófilos, o bien también en niños autistas que se autoagreden y desean suprimir este tipo de conducta negativa hacia sí mismos. Se asocia la conducta indeseada con sentimientos desagradables. Entonces aquí les voy a dar algunos ejemplos. El primero, paciente alcohólico toma alcohol constantemente. Se lo sienta en un lugar con un terapeuta y el terapeuta le da bebidas alcohólicas con algún tipo de droga que eso le provoque náuseas en su próxima ingesta de alcohol. El paciente, cada vez que toma alcohol, le da náuseas, vomita. Entonces comenzamos a asociar, es una terapia larga, a pesar de que debería de ser corta, porque los pacientes no la aguantan. Entonces tiene que ser una terapia agresiva, intensa, provocando una sensación desagradable absolutamente en ese paciente. Cada vez que toma alcohol, se le da la droga, le provoca náuseas. Lo que tratamos es que el paciente deje de tomar alcohol, asociándolo con esa sensación desagradable de la náusea. Ejemplo 2, para los pedófilos se les pone videos o fotografías de niños y se les transfiere una terapia de shock o de electrocutamiento en el cuerpo, generándoles una sensación tan agradable y dolorosa que eventualmente se espera dejen de tener esta conducta. O en ejemplo 3, en un paciente, en un inocente niño autista que por alguna razón tiene deseos de autoagredirse. Entonces se le echa un chorro de agua fría para poder asociar su autoagresión con esta sensación del frío de repente, frío repentino en el cuerpo, haciendo que esto pronto deje de suceder, ya que el paciente va a asociar un estímulo o castigo desagradable hacia su conducta indeseada. Esto tiene que tener algunos factores. Por la intensidad del estímulo tenemos que tener cuidado. La proporcionalidad entre la relación de lo que sucede y la relación del estímulo que se aplica. La proximidad. No podemos aplicar un estímulo aversivo 3 horas después porque el paciente no lo va a entender. Así como también la adaptación. Los pacientes se adaptan a estos estímulos negativos y luego ya dejan de surtir efecto. El condicionamiento operante. Bueno, básicamente son las diferentes formas de terapias que han ido implementando la medicina junto con la psicología, como ayuda por medio de terapias con un enfoque diferente y más amigable para el paciente. Bueno, estas están enfocadas en reforzar las conductas deseadas bajo el uso del condicionamiento operante. Bueno, estas se hacen con el fin de modificar determinadas conductas, lo que ha logrado o lo que ha traído
consigo nuevas esperanzas como para el paciente, como también para la familia del paciente, ¿no? Ya que estas han logrado que los pacientes adquieran más independencia o mayor control sobre sus conductas no deseadas. Bueno, podemos decir que también, como por ejemplo, se les ha enseñado a los niños con condiciones diferentes a ser un poco más independientes. Por otro lado, también a los niños con condiciones de autismo han aprendido a interactuar con otras personas de su misma condición o con personas de diferente condición. Bueno, por último, a los pacientes con esquizofrenia se les ha brindado ayuda para comportarse de manera más racional en la sala de los hospitales. Todo esto se ha logrado a partir de la idea de utilizar recompensas o incentivos para modificar su conducta. Como por ejemplo podemos decir que los elogios son súper importantes para estos niños o esta clase de personas. Bueno, la comida o una economía simbólica como por ejemplo una moneda. Bueno, esto se dará únicamente cada vez que se muestre en los pacientes pues un comportamiento adecuado. Los criterios de la conducta manifiestan dos inquietudes. Una tiene carácter práctico. ¿Qué sucede cuando desaparecen los refuerzos? Por ejemplo, cuando la persona abandona la institución. Es posible que la persona haya llegado a depender tanto de las recompensas extrínsecas que los comportamientos adecuados desaparezcan rápidamente. En caso afirmativo, ¿de qué modo los terapeutas de la conducta pueden conseguir que las formas adecuadas perduren? En primer lugar, pueden separar a los pacientes de los símbolos orientándolos hacia las recompensas. La segunda inquietud tiene carácter ético. ¿Es justo que un ser humano controle la conducta de otro? Los que organizan las economías simbólicas suelen privar a las personas de algo que éstas desean y después deciden qué formas de conducta reforzarán. A los ojos de los críticos, todo el proceso de modificación de la conducta muestra un sesgo totalitario. Los defensores replican que el control ya existe. Las recompensas y los individuos que castigan ya están manteniendo formas de conducta destructivas. Entonces, ¿por qué no podemos reforzar, en cambio, la conducta adaptativa? La modificación de la conducta fortalece el autocontrol. Sostienen que el tratamiento con recompensas positivas es más humano que el internamiento en una institución o el castigo. Y el derecho a un tratamiento eficaz y a una vida mejor justifica la privación temporal. Terapia cognitiva. Las terapias cognitivas suponen que nuestros pensamientos tiñen nuestros sentimientos. Hemos visto cómo los terapeutas de la conducta tratan determinados temores y ciertas formas de la conducta problemática. Pero, ¿cómo tratan la depresión grave o la ansiedad generalizada? Uno puede reforzar las conductas más sanas y educar a la gente de modo que evite las situaciones de elevado riesgo. Pero cuando la ansiedad carece de un foco, es difícil organizar una jerarquía de situaciones desencadenantes de la ansiedad. La revolución cognitiva, que ha modificado tanto la psicología durante las 3 últimas décadas, ha influido en el modo en que los terapeutas abordan estos problemas psicológicos definidos con menos claridad. Coincido con las descripciones de mi persona, pero creo que no coincido con la idea de que mi modo de pensar es la causa de mi depresión. ¿Cómo cree que se refleja esa sensación negativa? Me deprimo cuando las cosas salen mal, por ejemplo, cuando fallo en un test. ¿Cómo es posible que el hecho de fallar en el examen lo deprima? Bien, si fracaso nunca podré ingresar en la escuela de leyes. De modo que fallar en el test significa mucho para usted. Pero si el hecho de fracasar en el test
pudiera llevar a la gente a la depresión clínica, ¿usted pensaría que todos los que fracasan luego se deprimieron tanto que necesitaron un tratamiento? No, pero todo depende de la importancia que el test tenga en la persona. De acuerdo. ¿Y quién decide cuál es la importancia? Yo. Y entonces, lo que debemos examinar es el modo en que usted concibe el test y el modo en que afecta sus posibilidades de ingresar en la escuela de leyes. ¿Está de acuerdo? De acuerdo. ¿Está de acuerdo en que el modo en que usted interpreta los resultados del test la afecta? Es posible que usted se sienta deprimido o que afronte dificultades para dormir, que no desee comer y que incluso se pregunte si desea abandonar el curso.